mascota. ¿Qué manda? Le gustaría tener una iguana de mascota. Sí, tan chileras. Una vez tuve una, pero después me dijeron liberarla porque se puede morir y yo de buena onda la liberé en el jardín. Que si la pobrecita un día de diciembre, ya casi va a ser Navidad, yo estaba sembrando en mis macetas y se llegó a poner a la par de donde yo estaba y yo creí que era salvaje y no se iba a dejar agarrar. Que si cuando yo la vi, le empecé a hacer cariño y no se movió ni nada. Le empecé así a sobar la cabeza y todo y no se iba Ya ni está nada. muerta, ¿no? No, estaba viva y se quedó conmigo haciéndome compañía toda la tarde a que yo sembrara, solo caminaba cerca y se volvía a regresar. Pero el día siguiente ¿Qué era, amaneció teacher? muerta. Una lagartija, era una iguana. Una lagartija. Una lástima. Ay, Yo creo que me había ido a buscar porque había mucho frío y ella de plano, como estaba acostumbrada a vivir dentro, como que dice así me guardan. Y que si yo por liberarla y por dejarla en el patio, se murió de frío la pobrecita. Como me dio Pobrecita. de lástima. ay, mi Mi primo tenía una iguana, corazón. pero se le murió. La mataron. Yo hubiera preferido mejor dejarla en la pecera donde estaba. Yo todo por buena onda, solo porque dije, pobrecita, está encerrada, pero se murió. Pobrecita. Bueno, entonces niños, gracias a todos los que leyeron. Arianita dice que no me escucha. Arianita, el Zoom hoy va a dar problemas con el audio. A mí me pasó en la mañana. Entonces, si querés salir y te vuelvo a aceptar, porque hasta que yo no me salí y no volví a iniciar la sesión, no me dejó escuchar. Yo creí que era problema de la compu, pero era problema del Zoom. Vamos a ver. Bueno, que Arianita no me va a escuchar, sí. Sí, estoy. Muy bien. Teacher, sigue grabando. Sí. Arianita, solo le voy a decir a Arianita que salga. Estamos dejando en la grabación evidencias de nuestra clase. ¿Cómo? Estamos dejando en la grabación demasiadas evidencias de nuestra clase. Digo. Vale. Ahí está. Muy bien. Vean pues, niños. Entonces, continuando con lo que estábamos leyendo, como les decía, los seres humanos dependemos de otros organismos para poder obtener nuestro propio alimento porque no somos capaces de producirlo por nuestra cuenta, ¿verdad? Además, dice que hemos tenido que desarrollar estrategias, no solo los seres humanos, sino todos los animales en general, ¿verdad? Hemos tenido que desarrollar estrategias que nos permitan desplazarnos para obtener el alimento de nuestro entorno. Por eso decía también en lo que estaba leyendo Ivana, que cada uno de los animales que habitan en este planeta se alimentan de diferentes cosas o de diferentes organismos, ¿verdad? Por lo tanto, cada uno de estos animales ha ido tomando una forma o unas características dependiendo del lugar donde habita y de los alimentos que consume, ¿verdad? Dice también que dependiendo de si los animales tienen columna vertebral o no, van a ser invertebrados o vertebrados. Entonces, para verlo más fácil, los vertebrados son los animales con huesos, mientras que los invertebrados van a ser los animales que no tienen huesos, ¿verdad? Como ustedes pueden ver en la página 100, tienen varios ejemplos de animales invertebrados. Ahorita vamos a leer qué son los invertebrados y van a poder ver o van a poder comprobar los ejemplos que tenemos aquí en la página 100. Entonces va a comenzar a leer Brittany porque ella quería leer y después va Génesis en el segundo párrafo. Brittany, los invertebrados. En este grupo se encuentran todos los animales que carecen de columna vertebral y esqueleto articulado interno. En lugar de ello, muchos poseen otro tipo de estructura denominada exoesqueleto, que es una cobertura rígida que le da soporte y protección al organismo. Muy bien, gracias, Brittany. Se lee rígida, ¿sí? Muy bien, Brittany. Ahora, Génesis. Se estima que el 95% de las especies de animales son invertebrados y debido a que la ausencia de un esqueleto interno limita su crecimiento, generalmente son pequeños. Muy bien, gracias, Génesis. Emilio, usted quiere leer, ¿verdad? El tercer párrafo. Bueno, teacher. Los animales invertebrados se encuentran en casi todos los ambientes de la Tierra, incluyendo ecosistemas terrestres y acuáticos.
Son un grupo muy diverso que incluye animales como los insectos, las arañas, las lombrices, los caracoles y las esponjas marinas. Bien, gracias, Emilio. Emilio, tenías una pregunta. Es que vi que levantaste la mano. No, teacher. ¿No? Muy bien. Alejandro. Teacher, disculpe que esto no va directamente al tema, pero usted conoce la cara de las mantarrayas, o sea, su boca, más bien dicho, de que parece una cara. Ajá. Que No sé por hasta yo tenía un muñequito cuando era chiquito, no sé si ustedes alguna vez escucharon de los holocuns, tal vez ustedes ya son muy pequeños y no saben, pero eran unos muñequitos con olor que salían en los pastelitos Marinela y los pastelitos Bimbo. Pero sacaban unos como animales así bien, bien raros, como combinación de animales, ¿verdad? Y había una como mantarraya que salió, pero era súper chistosa ahorita que hablas de las bocas, porque tenía como sonrisa humana, pero hasta los dientecitos tenía bien marcados. Es que las mantarrayas cuando abren la boca pareciera que sonrían porque su nariz se hace como de ojos y su boca pues de boca. Sí, es cierto. A mí siempre me han gustado, pero son muy peligrosas, ¿sabías, Alejandro? Porque dice que, o sea, son animales muy dóciles, no son violentos ni nada. Las mantarrayas son animales muy pacíficos. Pero lo que sucede es que dice que en la cola tienen un espolón que es venenoso. Entonces, si ese espolón se te ensarta en la piel, te deja todo el veneno y entonces dice que eso te puede matar. Un Incluso, cazador de cocodrilos murió por la picadura de una mantarraya. ajá, pero él fue de mala suerte porque él iba nadando con las mantarrayas y cabal se le ensartó una de esas colas de las mantarrayas en el mero corazón. Entonces ahí ya no hubo nada que hacer, imagínate. Los viveros, no sé si se llaman viveros o acuarios, sí, en los Ajá. acuarios, donde hay mantarrayas, les quitan el aguijón, se podría decir. Sí, para que la gente se pueda meter a nadar con ellas. Pero no les duele porque es como que a un humano le quitaran una uña, así como que se la cortaran. Exacto. Sí, yo creo que sería lo mejor para que la gente sí se pueda meter a nadar con ellas. Tal vez no se sería muy las cortan, peligroso. teacher. ¿Qué manda? Tal vez no se las cortan, tal vez solo les extraen las glándulas que produzcan el veneno o algo así. No, si se los quitan, fíjate, porque igual es con las serpientes. Las serpientes, como en los colmillos es que tienen el veneno, se los arrancan. Entonces así las serpientes que sirven para mascotas o para estudios ya no tienen colmillos. Así, aunque sean venenosas, ya no pueden picar. Teacher, Todo yo para le la tengo ambición un humana. terror horrible a las serpientes. Yo también, Sí, es que esas una vez son me dijo en el peligrosas. zoológico y lloraba. Ay, teacher. Sí, pero es que Hace esas poco- serpientes solo se extienden así y pican de una vez. No, teacher, son Ay, bonitas. teacher. Usted nunca ha agarrado a una que está mudando piel y quitársela poco a poco. Yo Aquí al colegio una vez un señor que traía animales así trajo sí, unas, pero no eran serpientes, Ah, sino ya. eran boas, esas que no son venenosas, Sí. que solo comen carne. Pero a mí me daban cosas agarrar. A mí me dieron Ay, no, teacher. Ay. Teacher, a mí una vez me pusieron en el cuello y iba ahí por ahí. Teacher. Ahí Yo diciendo. me acuerdo que Yanif trajo una rata. Ajá, es que las ratas eran el alimento de esas boas. Teacher, esa era la actividad donde ibas a enseñar lo que trabajaste tu papá o mamá. Creo que era eso. Sí, yo creo que sí. Sí, porque él era cabal encantador de serpientes, se podría decir, porque él era el que las cuidaba y tenía colección. Era un ¿no? compañero. Muy bien. Estábamos con un compañero. Ah, sí, Emilio, eso sí lo he escuchado. Sí, Brittany, sí puedo decir que los ornitorrincos tienen un veneno en las patas. Tienen como un espolón como el de los gallos. Tienen en las patas. Los gallos Y de eso, si los Teacher, gallos se tienen dio un cuenta espolón, que el pájaro es que está en la como una página uña que 101 de tienen una película. así atrás de la pata. Y ese espolón le sirve para pelear con otros gallos. Pero los ornitorrincos también tienen el espolón, solo que el espolón de los ornitorrincos tiene veneno. Eso sí lo había escuchado. Muy bien. Pero nosotros ya nos saltamos a los vertebrados y no hemos terminado de hablar de los invertebrados. Entonces, como decía aquí, niños, los invertebrados son los que no tienen huesos, está fácil de comprender, ¿verdad? Sino que tienen un exoesqueleto. O sea, que es como un caparazón duro, pero lo tienen por fuera, ¿verdad? Y ese caparazón les sirve para proteger todos los órganos internos. Pero como el exoesqueleto está por fuera,
no crece, ¿verdad? Por eso es que, como leía Génesis, esto les impide a este tipo de animales a ser más grandes, ¿verdad? Tienden a ser muy pequeños los animales invertebrados, por eso mismo de que tienen el esqueleto de fuera, exoesqueleto, un esqueleto prácticamente de fuera. No, la tortuga no tiene el esqueleto de fuera, porque el caparazón de la tortuga protege todo lo que son los órganos internos, pero dentro de ese caparazón también van huesos. No crean que la tortuga es aguada por dentro, ¿verdad? También tiene estructuras por dentro del caparazón, pero el caparazón sí la protege. Pero es que el exoesqueleto y el caparazón de una tortuga no son lo mismo. O sea, el exoesqueleto es como explicarles, con un insecto se los voy a explicar. ¿Han visto los ronrones o los escarabajos? Sí. Sí. Que son bien duros por fuera. Sí. Vaya, ese es el exoesqueleto de ellos. Es como una cubierta dura que tienen en la piel, ¿verdad? Que no los deja que otros animales puedan comerlos tan fácil, porque recuérdense que hay animales que se alimentan de los insectos, por ejemplo, las gallinas. Les encantan los ronrones y los escarabajos. Entonces, con ese exoesqueleto, por lo menos este tipo de animales tienen más posibilidades de sobrevivir a un ataque de algún otro animal, ¿verdad? Ahora imagínense que el ronrón y el escarabajo fueran súper aguados, se le haría mucho más fácil a los demás animales el podérselos comer. Entonces es como una protección para ellos, ese exoesqueleto. Incluso a veces uno machuca un escarabajo y no se muere, y miren cuánto pesa uno, pero el escarabajo tan duro, el exoesqueleto, que a veces puede sobrevivir. No siempre, porque hay unos que sí se destripan de una vez, pero es por la diferencia del peso. Un escarabajo australiano es... Un día aplasté uno como 15 veces y no Son moría. gigantescos esos, ¿verdad? El escarabajo titán es más grande. Sí. A la mayoría de niñas siempre les daba miedo cuando les caía un ronrón o un escarabajo en el pelo. ¿Se recuerdan? Teacher, a mí me cayó, no sé qué día me cayó un ronrón en el pelo y estaba enfrente de mi papá y grité. Y mi papá solo se me quedó viendo y dijo, ay, ya vos tan miedosa. Sí, pero es que esos no hacen nada. Pero me dijo, ay, qué mosca te picó. Bueno, ahora me va a ayudar a leer los vertebrados. No sé quién no ha leído. Nayeli no ha leído. No, ¿verdad? Nayeli, lea por favor los vertebrados. Todo un párrafo. Solo el primer párrafo. Los animales vertebrados tienen un esqueleto interno que da soporte a su cuerpo y a sus órganos. Cuenta con un sistema nervioso altamente especializado que les permite relacionar con muchas presiones y rapidez antes los diferentes estímulos del medio. Gracias, Nayeli. Aquí dice, niños, que el sistema de huesos, o sea, nuestro esqueleto cuenta con un sistema nervioso altamente especializado, dice, que les permite reaccionar con mucha precisión y rapidez ante los diferentes estímulos del medio. O sea que, si ustedes se dan cuenta, un animal vertebrado es mucho más ágil que un animal invertebrado. Por ejemplo, ustedes ven las patas de un escarabajo, justamente lo que estábamos diciendo, y compárenlo, por ejemplo, con lo que Con un conejo. un gato o un conejo, ¿sí? Un gato o un conejo. ¿Han visto la agilidad que tienen los gatos y los conejos, verdad? Sí. Debido a su, Sí. a su esqueleto interno tan desarrollado y su sistema nervioso tan, ¿cómo se podría decir? Especializado en todo este tipo de reacciones, ¿verdad? Entonces, Es más adaptado. más ágiles, ajá. Se podría decir que los animales vertebrados son más evolucionados, así como cuando hablábamos de las plantas. Ustedes se recuerdan que hablábamos de las plantas eucariotas y procariotas. No, hombre, ya me estoy confundiendo, esas son células. Estábamos hablando, perdón, de las angiospermas y gimnospermas, perdón, y que yo les decía que las angiospermas eran las plantas más evolucionadas, ¿verdad? Igual se podría decir con los animales, que los animales vertebrados son mucho más evolucionados que los animales invertebrados. Son como organismos más complejos, ¿me entienden? O sea, su sistema tiene más funciones,
tiene más organismos, tiene más órganos, ¿verdad? Tiene más tejidos. Entonces todo esto lo vuelve un ser vivo más evolucionado que los animales invertebrados. Entre los animales invertebrados tenemos también una gran cantidad de animales que vamos a ver a continuación. Pero antes nos va a ayudar Saúl, creo que no ha leído, entonces va a leer el siguiente párrafo por donde se quedó Nayeli. La mayoría de estos animales cuenta además con un sistema locomotor que les permite desplazarse, ya sea nadando, volando o caminando. En el grupo de los vertebrados se incluyen los peces, los anfibios como las ranas, los reptiles como las culebras y las tortugas, las aves como la águila y las guacamayas, y los mamíferos, perdón. Y los mamíferos como los jaguares y los venados. Muy bien, muchas gracias, Saúl. Entonces aquí nosotros podemos ver, niños, los 5 grupos en los que se dividen los animales vertebrados, ¿verdad? El primer grupo son los peces. Dice, son completamente acuáticos. Los tiburones y las rayas tienen esqueleto de cartílago, pero en el resto de los peces es de hueso. Nacen a partir de huevos y usan aletas para desplazarse. Recuérdense, niños, que los cartílagos son como huesos, pero más blandos. El ser humano, aparte de tener huesos, también tiene cartílagos, ¿sí? Que son como los huesos, como les estaba diciendo, pero son un poquito más blandos. Pero dice que, como dato curioso, los tiburones y las mantarrayas no tienen huesos, sino que solo tienen cartílagos, ¿verdad? De ahí el resto de los peces sí tienen esqueleto de hueso, ¿verdad? Entonces ese dato curioso no me lo sabía yo, está bueno saberlo. Yo no lo sabía hasta ahora, ¿ven? ¿Cómo se aprende todos los días? Y che, los cartílagos, ¿cómo son? ¿Qué mandan, Nayeli? Teacher, ahorita vengo. ¿Está bien, Saúl? No te Los escucho. cartílagos, ¿cómo son? O sea, Los cartílagos. ¿Han comido pollo? Sí. ¿Sí? Va, una piernita de pollo. Sí. Lo que viene dentro de la piernita de pollo es un hueso, pero si ustedes han ido a las orillas de la piernita de pollo, hay como unos pedacitos blanquitos que vienen en la orilla del huesito de pollo, que si ustedes lo muerden, son como huesos suaves. Ese es el cartílago, Nayeli. Ese como hueso suavecito, que ustedes pueden morder y hasta como que fuera chicle, pero no se puede tragar porque es muy duro, pero sí se puede masticar y todo. Entonces ese es el cartílago. Es como un hueso, pero más suavecito. Teacher, ya volví. Perdón por haberme ido. Está bien, Saúl, no te preocupes. Entonces dice que la mantarraya y los tiburones tienen solo cartílagos en el esqueleto, no tienen huesos. En cambio, los demás peces sí, todos sus esqueletos están formados de huesos. Y dice que estos animales nacen por huevos, ¿sí? Y usan aletas para poder desplazarse en el agua, ¿verdad? O sea, estos animales no tienen extremidades como brazos o piernas, ¿verdad? Sino que ellos con las aletas es que se pueden desplazar abajo del agua. ¿Por qué? Porque ellos no necesitan piernas, ni manos, ni patas, ni nada dentro del agua, ¿verdad? Ellos, las aletas son las que cumplen la función de desplazamiento. Luego tenemos los anfibios. Los anfibios dice que también nacen de huevos, pero estos sufren metamorfosis. Pueden vivir en el agua y en la tierra. Respiran por branquias, pulmones y a través de la piel. Las ranas y las salamandras hacen parte de este grupo. Entonces vean qué interesante con los anfibios, niños, porque a pesar de que se parecen a los peces en que nacen de huevos, pero los anfibios van a sufrir de metamorfosis. ¿Saben qué es la metamorfosis, verdad? Es como, mis teachers, es como revolucionar, por ejemplo, a pasar un gusanito a la mariposa que hace metamorfosis. Muy bien, Mati. La metamorfosis es un proceso que sufren algunos seres vivos donde van cambiando radicalmente, ¿verdad? Como dice Mati, es como que fuera una pequeña evolución que va sufriendo. Así como las ranas que nacen como huevitos y renacuajos. Exacto. La rana primero es un huevo. Después sale como tepocate, le decimos aquí, o renacuajo, que es como un pececito. Es un pececito que se mantiene en el río nada más. De ahí, esos tepocates pierden la colita y ya cuando pierden la cola empiezan a formarse como que fueran
sapos, ¿verdad? Poco a poquito se empiezan a formar hasta que ya son de tamaño adulto, ¿verdad? Teacher, ¿cuánto se tardará una rana en hacer rana? O sea, un renacuajo para hacer una rana. ¿Cuánto tiempo tarda una rana en volverse rana? Prácticamente. Ajá. Vamos a investigarlo, Nayeli, de una vez. ¿Cuánto tarda una rana En volverse rana. en volverse rana? Muy poco tiempo porque ya nace siendo rana. Dice que entre 3 y 4 semanas comienza a perder la cola. Oh. Sí. Ajá, entre 3 y 4 semanas comienza a perder la cola y las branquias para transformarse en un animal terrestre. Dice, y aparecen las patas. Cuando termina el proceso de reabsorción de la cola, se convierte en una rana joven. Tarda... Las ranas pueden servir de muchos ejemplos, como por ejemplo de la evolución que tuvieron los seres desde el mar para volver a la tierra. Sí, pero ya viste, Saúl, que dice que tarda entre 1 y 4 años en volverse una rana totalmente madura y adulta. O sea que antes de eso es una rana joven, ¿verdad? O sea, termina de desarrollarse prácticamente al año o hasta los 4 años puede terminar. Depende eso del alimento del animal, porque saben que yo estaba viendo un canal de YouTube que es de peces, que a mí me gusta ver mucho. Él hace experimentos así como alimento para peces y todo eso, pero en uno de sus experimentos él tenía no sé cuántos tepocates, como 1000 creo yo, que le estaban invadiendo sus peceras, porque recuérdense que como las ranas ponen los huevos en el agua, los tepocates nacen en el mismo lugar donde están los peces, y como él tiene criadero de peces, tiene como unas pozas hechas así de cemento, y ahí tiene un montón de peces, entonces las ranas llegan a poner los huevos ahí, y esos tepocates se comen a los peces más pequeños. Entonces él lo que hizo fue empezar a sacarlos y los metió en una pecera. Pero dijo que esos tepocates tenían como una semana de vida. Y entonces vino él y quiso hacer un experimento. Y puso ahí, ¿cuánto tiempo tardarán en comerse o en devorarse un pollo? Tantos tepocates, que eran los que él tenía, ¿verdad? Entonces les metió un pollo entero a los tepocates. Y ellos se lo empezaron a comer. Yo vi eso. Empezaron a comer, devoraron todo el pollo. Yo también, teacher. Ah, también vieron el video. Una cabeza de vaca. También. Sí, entonces sí lo vieron. Entonces lo que él explicó después de eso es que por la cantidad de carne que se habían comido los renacuajos, empezaron a crecer más rápido, o sea, no necesitaron tanto tiempo para volverse ranas. Llevaban como 2 semanas de vida y ya estaban perdiendo la cola y ya empezaban a salirles las patas. O sea, desarrollarse rápidamente. ¿Cómo se llama el canal de YouTube, teacher? Se llama Criadero de Peces Beta y otras, no, de Goldfish y Peces Beta, algo así. Ahí te voy a pasar bien el nombre para que lo mires, Leslie, porque es bien entretenido. Sí, eso sería una alteración en su desarrollo por una sobrenutrición, ¿verdad? Ajá, tuvieron una sobrealimentación, entonces el proceso de metamorfosis se aceleró, pero así de, porque comieron en exceso. Entonces el cuerpo se desarrolló, pero rapidísimo, y no tardaron ni siquiera el mes para empezarse a convertir en ranas, sino que a las 2 semanas de vida ya estaban perdiendo la cola y ya les estaban empezando a salir las patas. Por eso les digo que en el libro puede decir un tiempo, o en el internet puede decir un tiempo que tarde, pero todo va a depender de la alimentación que tenga el animal. Si un humano interviene. Y la cola se deshace. La cola o sea, no se les cae, sino que la cola es como que la empiezan a perder, empieza a disminuir hasta que ya no se... Chuparse. Ajá. Ya, o sea, como que se les fuera hundiendo la cola, ¿me entendés? Ya no la van a necesitar porque ya no van a estar solo en el agua, sino que van a ser la guardan. Entonces, solo como que la guardan, ajá. La misma metamorfosis hace que la rana ya no necesite esa cola, entonces como que la adhiere a su cuerpo, ¿verdad? Pero no es que la bote como tal. Teacher, ahí le pasé el canal que es. ¿Cómo? En el chat le puse el canal que es. Ah, ya pasaste el canal también. Sí. Javier se llama también el que tiene ese canal. Es un morenito. Con razón le gusta. Lo que me da risa es que se llama Javier. Le gustan los peces y la marca de carro que tiene él es mi marca de carros favorita. Teacher, No, teacher, el canal no se llama Criadero de Beta y Goldfish, Javier. Ese es. Criadero de Beta y Goldfish. Ese es.
De animales solo me gusta ver videos de insectos enfrentándose. Por ejemplo, una vez vi una escorpión contra un cangrejo Ajá. y ganó el escorpión. Le inyectó el veneno en la coraza. Sí lo logró Pobre capturar. cangrejito. Muy bien. Bueno, niños, terminemos porque ya solo nos quedan 7 minutos y solo hemos visto 2 animales vertebrados, nos faltan 3. Después de estos niños tenemos a los reptiles. Dice, los reptiles nacen de huevos, pasan la mayor parte del tiempo en la tierra y respiran por pulmones. Su piel es gruesa y está cubierta de escamas. Las iguanas, las serpientes y los cocodrilos son reptiles, ¿sí? Estos reptiles son animales de sangre fría y por eso es que ustedes ven a los reptiles que siempre se están asoleando, porque como ellos tienen la sangre fría, necesitan mucho del calor del sol para no morir, ¿verdad? Por eso es que yo les estaba contando lo de la iguana que yo tuve, porque como estos animales son de sangre fría, si ellos no toman sol o están en lugares muy fríos, tienden a desaparecer. Por eso es que ustedes ven a la mayoría de reptiles que viven en zonas climáticas con mucho calor. Por ejemplo, en los desiertos abundan las serpientes, abundan las iguanas, abundan los oasis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son climas que se adaptan muy bien al tipo de sangre que tienen los reptiles, ¿verdad? Los reptiles no pueden vivir en lugares muy fríos. Jamás van a ver un reptil, por ejemplo, en el Polo Norte o en lugares demasiado fríos, ¿verdad? Por eso les digo nada más como dato interesante, ¿verdad? Que estos reptiles tienen sangre fría y van a necesitar siempre de un lugar muy cálido para poder sobrevivir. Luego tenemos las aves, niños, que son uno de los animales vertebrados más evolucionados, más desarrollados. Sí, los puedo leer. ¿Sí? Aves nacen de huevos, respiran por pulmones y sus cuerpos están cubiertos de plumas. La mayoría de las aves son voladoras y todas pueden controlar la temperatura de su cuerpo. Muy bien, gracias Nayeli. Aquí dice, niños, que las aves, la mayoría de las aves son voladoras. ¿Por qué dice que la mayoría y no dice que todas? Porque recuérdense que a pesar de que todas las aves tienen alas, tienen plumas, no todas las aves pueden volar. Por ejemplo, las gallinas, los pingüinos no pueden volar a pesar de tener alas, ¿verdad? Si se dan cuenta, la gallina puede planear. Planear es que se tira de un lugar y con las alas revolotea y por lo menos no cae de golpe. Cae así suavecito, ¿verdad? Pero solo planea. Pero así de que la gallina diga, yo ahorita voy a volar, no puede, ¿verdad? Entonces, las aves, a pesar de que todas tienen alas, no todas pueden volar, como las gallinas, como los pavos. ¿Qué manda, Mati? Tengo 2 preguntas. Primero, ¿usted nunca se ha preguntado de cómo llegan los peces a los ríos o los lagos? Y segundo, ¿Cómo llegan qué? ¿Usted nunca se ha preguntado cómo llegan los peces a los ríos o a los lagos si solo tienen aletas? ¿Los peces cómo llegan a los ríos y a los lagos? Sí. Por la evolución, Mati, fíjate que como todos los lagos y los ríos tienen conexión al mar, entonces los primeros peces, recuérdate, toda la vida en la tierra surgió del mar, y entonces esos peces del mar fueron aprendiendo a soportar el agua dulce. Poco a poco se fueron introduciendo a los ríos y a los lagos. A través de los ríos era que ellos podían llegar a los lagos, porque recuérdense que el lago no tiene salida directa al mar, pero sí tiene conexión con los ríos, y los ríos tienen salida directa al mar. Entonces, los peces que solo habitaban en las zonas marinas pudieron aprender a sobrevivir solo con el agua dulce. Y entonces, poco a poco, con la evolución, se fueron quedando algunos peces, se fueron separando, ¿verdad? Porque así como podés ver que hay tiburones solo de agua salada, también ahora hay tiburones de agua dulce, que han sabido soportar el cambio de temperatura y el cambio de densidad en el agua. También tenemos delfines de agua salada, delfines de agua dulce, cangrejos de agua salada, cangrejos de agua dulce. O sea, se han ido separando porque los animales han ido evolucionando de diferente manera. Hubo animales que solo evolucionaron en el mar, pero hubo otros animales que pudieron evolucionar para poder soportar el cambio que traía vivir en agua dulce. Y por eso es que ahora tenemos peces en ríos y lagos y peces en el mar. Son especies similares, pero no son las mismas especies porque cada uno tiene sus diferentes características para poder habitar en cada tipo de agua. El chat, teacher. Mire el chat. ¿Sí?
Teacher, otra cosa. Ese está buenísimo, Juan. Teacher, solo tenemos 2 minutos. ¿Qué vale la tarea? ¿Qué me vas a decir? No, es que iba a preguntarle algo, pero ya recordé algo que me dijo mi mamá, que me acaba de decir. Está bien, Mati. Muy bien. Entonces, niños, vamos con el último. Vamos a leer el último, que son los mamíferos. Y no les va a quedar tarea hoy. Se las voy a decir hasta mañana, porque así se las explico bien, bien. ¿Vieron? Teacher, mañana no hay clases. Ay, sí, yo sigo. El miércoles. Mañana nos da clases en la tarde, entonces. Viernes, teacher. Vamos a ver. Los mamíferos se caracterizan porque poseen glándulas mamarias productoras de leche que utilizan para alimentar a sus crías. En la mayoría de sus casos, su piel se encuentra cubierta por pelos que los ayudan a regular la temperatura de su organismo. Existen mamíferos acuáticos como los delfines y las ballenas, y terrestres como los monos y los murciélagos. Entonces, niños, los mamíferos, entre los mamíferos puede entrar el ser humano también, ¿verdad? Porque son los únicos animales que nacen del vientre de su madre. De ahí todos los demás nacen por medio de huevos. Ustedes se dieron cuenta, tanto los peces como los anfibios, como los reptiles y las aves, todos esos seres vivos nacen por medio de huevos, mientras que los mamíferos no utilizan los huevos, sino que el ser se desarrolla, mejor dicho, ¿verdad? Se desarrolla dentro del vientre de su madre para poder nacer, ¿verdad? Entonces, el mamífero, esa es la característica principal por la que se diferencia de los demás animales, ¿verdad? Que es el único animal vertebrado, si ustedes se dan cuenta, el único animal de todos que nacen las crías del vientre de su madre. Entonces, cuando yo les pregunte la característica principal de los mamíferos, ya ustedes la van a saber, ¿verdad? Como les digo, de ahí de todos los demás animales, como ustedes pudieron ver, nacen por medio de huevos, ¿sí? ¿Y los tiburones? Los tiburones nacen por medio de huevos. Ajá, Sí, entonces nosotros somos mamíferos. ¿sí? Nosotros somos mamíferos, ajá, que somos los animales más desarrollados. Por eso les estaba diciendo, ¿verdad? Somos los animales